Ya, nos hemos quedado en esta parte. Ya hemos hallado que la constante K1 sobre K2 es bastante grande. K2 va a tender a cero, entonces ya la separamos de la ecuación y nuestra ecuación queda de esta forma. Desde esa parte nosotros vamos a aplicar lo que es el método diferencial. Vamos a multiplicar por neperianos a ambos términos. Como pueden observar, se puede simplificar varias cosas de esta ecuación, pero es muy recomendable que no lo hagan, porque ya llega a cambiar el resultado. Entonces, multiplicamos los neperianos a ambos términos y cambiamos los diferenciales por gradientes. Ahora, en el caso de las conversiones, toditas van a ser promedio. Listo. Entonces, aquí tenemos el valor de y, que agrupa todo este término. El valor de b por el producto de neperianos. Se va a hacer una suma, neperiano de la constante 1, más, y todo este término lo vamos a agrupar como está. No lo vamos a separar. Ya, entonces todo esto es x y todo esto es y. Lo que nos queda ahora es armar la tablita de datos. Ahora, como pueden notar, x es muy grande la fórmula y tienen que tener cuidado, pero tiene que estar toda esta multiplicación con todas estas variables y datos. Entonces, nuestra tablita está en función del tiempo y la conversión. Nosotros lo siguiente que hacemos es hallar el gradiente, que es un término posterior menos el anterior, y siempre les va a dar menos un término en todas las columnas. Lo mismo para el gradiente del tiempo y para el promedio de la conversión de A. Hallamos esas tres columnas y ya nos queda simplemente multiplicar todo lo que está dentro del neperiano. Para este caso, este valor es de X, toda esta columna es Y. Como pueden notar, para X va a ser el neperiano de la concentración de A al cuadrado, 1 menos la conversión promedio al cuadrado por 1/2 de la concentración de A por el promedio de X de A. ¿Sí? Van a tener cuidado con todo esto. Multiplican y hallan la columna. Para el caso de Y, lo mismo. Como pueden notar, ese valor nunca va a cambiar. Siempre va a ser esta fórmula de neperiano, concentración de A, gradiente de X de A sobre el gradiente del tiempo. Y hallan la columna. Ahora, ya hallando las dos columnas de X y Y, vamos a aplicarle a estas dos columnas la regresión lineal. Y listo. Como pueden observar, hallamos los valores de regresión, su coeficiente de correlación. No es necesario, pero lo que ya hallamos son las constantes. En el caso de la constante 1, he hallado este valor y con la relación de mi cada equilibrio voy a hallar la segunda constante. Y mi respuesta va a ser el valor numérico de las constantes por las variables. Y cada variable multiplicada a su respectivo orden. Entonces, esta sería la respuesta. Ya. Aquí tenemos otro ejercicio. Eh, igual es un poco diferente respecto del resto, pero se aplica el mismo procedimiento. Está en su guía, es el ejercicio número 12 y dice, eh, Bernstein y Linde en 1906 estudiaron la reacción. Aquí tenemos el hidrógeno más el bromo que nos va a dar un ácido bromhídrico. Basándose en el análisis cuidadoso de los datos experimentales, encontraron que la ecuación cinética sugería una reacción no elemental. Utilizando los datos de velocidad inicial mostrados en la tabla y suponiendo que la reacción es irreversible, obténgase el orden de reacción respecto a cada uno de los reactivos. Listo, aquí pueden ver. Nos dice que son concentraciones iniciales respecto de una velocidad de reacción del hidrógeno. Ya, entonces, ahora como pueden ver tenemos una tabla de datos
tenemos dos reactivos y hay que ver con cuál vamos a trabajar. Observamos la tabla porque aquí claramente no nos dice cuál está en exceso y cuál no, o si vamos a tomar una condición de alimentación. En este caso, en esta primera parte, nosotros podemos ver que las concentraciones iniciales son iguales. ¿Sí? Ya para este caso varían. Y entonces nosotros podemos separar esta tabla de ejercicios, bueno, esta tabla de datos, como si fueran dos. Y vamos a trabajar primero con esta. Como pueden notar, cuando nos dan concentraciones iguales, nosotros podemos usar la condición de alimentación y encontrar un orden global. Entonces, para el siguiente caso, para la siguiente tabla, nosotros vamos a poder hallar ya un valor del otro orden. Entonces, avanzamos. Como se puede observar, aquí está la ecuación estequiométrica. En este caso, voy a tomar a A. Para el primer caso, las dos concentraciones son iguales, así que cualquiera puede ser reactivo limitante. En este caso, yo voy a tomar A, como siempre. Entonces, la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de A a la N por la concentración de B a la N. Como saben, nosotros no tenemos los órdenes. Entonces, voy a usar la condición de alimentación, que al final se resume en que la concentración de A es igual a la concentración de B. Uso esto y ambas bases se van a hacer iguales, entonces los exponentes se van a sumar. Y yo voy a llamar a este n más m una n' directamente. Ahora, la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de A a la n. Nosotros tenemos, ya, estas no son concentraciones iniciales, son concentraciones. Y la velocidad de reacción, en este caso, solo tenemos del hidrógeno. Entonces, nosotros vamos a multiplicar a partir de acá directamente los neperianos. Vamos a multiplicar el neperiano ambos términos y los que son variables van a ser promedios. Listo. En este caso, yo estoy usando al hidrógeno, mi velocidad de reacción, y esto es igual a... Ya. Ahora, en esta parte no se aplica directamente lo que es el método diferencial. Eh, Antes de eso les había mencionado que cuando tengan tablas de datos que relacionen directamente la velocidad de reacción con alguna concentración, ustedes directamente aplican neperianos y como arrhenius se va a separar, nada más. Y los toman como datos puntuales, ya no como pares de datos. ¿Sí? De esta forma se resuelve este ejercicio. Entonces, yo voy a hallar X, que va a ser el neperiano de la constante. Esto no va a ser promedio. Y la velocidad de reacción, el neperiano. Esto solo ocurre cuando tengan datos que sean velocidad de reacción y directamente la variable de concentración. O cuando tengan algo como arrhenius, que sería constantes y temperaturas. Entonces, de esa forma, yo voy a poder hallar la regresión lineal, neperiano de la constante. En este caso es la constante ambas. Un orden total. En todo caso es el orden global, perdón. Y esa es la suma de n más m. Listo. Y lo mismo vamos a hacer para el segundo. Ahora bien, en esa parte no tenemos claramente cuál sería el reactivo limitante. Sin embargo, vamos a tomar la velocidad del reactivo con el que estamos trabajando. Vamos a decir que la concentración de A a la N por la concentración de B a la M. A esto sí vamos a aplicarle los neperianos y vamos a ver lo que sale. Entonces, este ejercicio es de competencia, por eso es un poco complicado, pero está igual su resolución en el libro, en el Lebenspiel. Entonces, vamos a multiplicar ambos neperianos, se va a separar la constante, y aquí vamos a separar lo que es n y m, que sería el orden. Lo siguiente que hacemos es factorizar estas neperianos de concentraciones. Aquí tenemos un mismo orden y un mismo orden. Ya, entonces vamos a usar la última ecuación que teníamos, la relación de n más m, para reducir, o bueno,
solamente hallar un orden, porque ya tenemos como dos variables, estos dos órdenes, entonces hacemos este paso más. Es más fácil si nosotros reemplazamos esto y ya solo hallamos un orden. Entonces, eso hacemos, hallamos lo que sería simplemente en función de n. Los otros van a ser términos que van a estar en función de la concentración. Y lo que se hace en este ejercicio es trabajarlo de esta forma. Vamos a tener a y, que va a multiplicar el neperiano de la velocidad de reacción, menos este término. Y va a ser igual al neperiano de la constante por m más el neperiano de x. Perdón, neperiano de la concentración menos el neperiano de la concentración de b. Este ejercicio es un poco complejo, pero te tenía que usar de esta forma las fórmulas que hemos hallado para poder resolverlo. Entonces, hallamos la correlación, el valor de n, que va a ser igual a... Ese es el intercepto de este valor. ¿Ya? Entonces tenemos el orden y ya teniendo un orden global y el orden de uno de los reactivos, ya podemos encontrar el valor del otro. Y la resolución es la velocidad de reacción es igual a la constante, la primera constante que hemos hallado, igual a la variable de reactivo limitante, que sería 0.909 por el otro reactivo, elevado a un orden de 0.4291. Bueno, de esta forma se resolvía este otro ejercicio. Como pueden observar, cuando no tienen condiciones claras, lo que quedan es hacer suposiciones. Esperemos este ejercicio no entre. Algunos sí son un poco complicados, pero de entender, ustedes tienen que aplicar simplemente lo que siempre manejamos. En este caso, siempre van a llegar a una regresión lineal. Y había que trabajar este ejercicio de esa forma, llevarla a una regresión lineal. Y no se preocupen, voy a subir este ejercicio para que lo sigan revisando. Y a ver qué más. Eso sería todo. Hoy día hemos trabajado con lo que es